Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que ustedes pongan a funcionar este video de presentación. Antes de comenzar, quisiera agradecer a nuestro auspiciante, Jabón Líquido Purpurina, por su constante apoyo a nuestra tarea. Así que vamos directamente a nuestra presentación. Esta presentación, vamos a quitar la cámara para poder verla con más precisión. Allí la tenemos. Nuestro tema es el de la tabla de los elementos periódica. Normalmente encontramos este tema presentado como tabla periódica de los elementos. Bien, con el título simplemente he querido destacar que vamos a trabajar la idea de tabla, la idea de elementos, y al final vamos a buscar de responder por qué recibe esta denominación de periódica. Y empezamos preguntándonos a qué le llamamos tabla. Más allá de la idea de madera, por supuesto, vamos a referirnos a un ordenamiento de datos clasificados o elementos de un conjunto que podemos ordenar de acuerdo a dos criterios que elijamos y que este formato nos permite presentarlo con una sola figura. Así que hemos tomado como un ejemplo que podamos comprender todos, una manera de representar la composición de nuestro curso, el tercero COM, de acuerdo a dos criterios. Entre los varios que podríamos elegir, he tomado los que me parecieron más simples, que son sexo y grupo. Bien, allí tenemos una tabla entonces que nos muestra la distribución de los elementos o componentes de este curso que llamamos así, tercero COM. Tenemos un total de 32 alumnos que, de acuerdo al criterio, los podemos dividir. Si tomamos el criterio del sexo, son 24 chicas, 8 muchachos, por supuesto nos dan 32, o si tomamos los grupos, que se dividieron para subdividir el curso en dos equipos iguales, por supuesto tienen 16 cada uno. Ahora, la tabla en sí, que tenemos señalada en azul, nos permite distinguir que, por ejemplo, en el grupo A tenemos 9 chicas y 7 varones. Pero en el grupo B tenemos 15 chicas y un solo varón, Tiago, que ha quedado bendito tú eres entre todas las mujeres. Entonces, en una sola representación tenemos la información presentada de acuerdo a dos criterios diferentes. Esta idea tenemos que retenerla. Vamos a la otra noción que nos interesa. ¿A qué le llamamos elementos dentro del ámbito de la química? Por supuesto que es el que nos ocupa. Y vamos a decir de una manera simple que llamamos elementos a sustancias que mediante una reacción química en un laboratorio no podemos descomponer en otras sustancias más simples. Esto tiene que ver con el comportamiento en laboratorio y la interpretación de esto que sucede en el laboratorio nos lleva a afirmar que a cada elemento químico le corresponde la estructura de un átomo. Recordemos que en este tema, normalmente en esta presentación, digamos, no hemos considerado todavía, por lo menos así va a ser para el grupo B, lo que es la estructura atómica en sí. Nos asomamos para trabajar la tabla, del mismo modo que los del grupo A
están trabajando la estructura atómica para asomarse a la idea de la tabla de los elementos. Digamos, de un elemento, de un átomo, que comprende básicamente dos tipos de partículas. Hay más, pero simplemente nos vamos a centrar en las más importantes. Por una parte, tenemos partículas positivas, a las que se le asigna la carga más 1, y que reciben el nombre de protones, o protón si se trata de uno solo, y que la encontramos centralizada en un núcleo. Por otra parte, también tenemos partículas negativas, mucho más pequeñas, a las que se le asigna la carga menos 1 y que reciben el nombre de electrón o electrones. Y a diferencia de las positivas que estaban centralizadas en un núcleo, estas se encuentran en esferas concéntricas, ¿sí? Cada una de estas esferas corresponde a un nivel de energía que rodea al núcleo y que también vamos a encontrar bajo el nombre de órbita, pensando en este movimiento esférico. Esta idea la podemos representar con un ejemplo. Aquí tenemos un átomo que contiene 17 protones y 17 electrones. Toda la carga positiva de estas 17 partículas que están en el núcleo van a representarse de esa manera sencilla con el número más 17, y a su vez las partículas negativas separadas en 3 órbitas concéntricas o 3 niveles de energía, donde vemos que se ocupan 2 en la más interna, que vamos a llamar primer nivel, 8 en la intermedia o segundo nivel, y 7 en la capa externa o tercer nivel. Por supuesto, la suma de las cargas de las partículas positivas más la suma algebraica de las partículas negativas nos da 17 menos 17, por supuesto 0, y esto nos habla de que estamos en presencia de un átomo neutro respecto de su carga neta. A cada elemento lo vamos a caracterizar o identificar a través de un número atómico. Queremos decir con esto el número de partículas positivas que se encuentran en el núcleo, y le damos este nombre de número atómico porque ese número es el que va a asignar o definir el nombre del átomo, otro elemento característico, y ese nombre lo vamos a representar de manera simplificada mediante un símbolo. Aquí tenemos el mismo dibujo anterior presentado de otra manera, donde encontramos, nos situamos en el lado izquierdo desde arriba. Primero, un número 17 grande, que se refiere al número de protones o partículas positivas, que como dijimos le damos el nombre de número atómico. Luego, el símbolo de ese elemento, en este caso C mayúscula L, y el nombre que en castellano es cloro. Aunque demos el nombre en nuestra lengua, el símbolo resulta ser el mismo en cualquier país, independientemente de su lengua, por una convención internacional. En el lado derecho y en la parte superior nos vamos a encontrar con el número de electrones o partículas negativas, que en este caso van a ocuparse 2 en la capa interna o primer nivel, 8 en el segundo nivel o capa intermedia, y 7 en el tercer nivel de energía o capa externa. Una tarjeta como esta, ¿sí?, nos está mostrando una serie de elementos numéricos o de símbolos que nos van a permitir ordenarlos en una tabla.
El resultado lo mostramos en un momento. Aquí está. Es lo que llamamos tabla de los elementos. Y aquí nos vamos a encontrar con una serie de tarjetas, un número grande, donde encontramos en el número 17, por ejemplo, la que vimos recién referida al cloro. Este es el aspecto que toma, y en primera instancia llama la atención que haya espacios vacíos en la parte superior. Luego vamos a explicar exactamente de qué se trata. Por el momento, aceptemos que esta es la manera en que en la ciencia se ordenan en forma de tabla las características de los elementos de acuerdo a su estructura atómica. Les doy una mirada a cómo vamos a encontrar en el aula Moodle la información respecto de este trabajo práctico. Primero, hay un link que va a llevar a este video precisamente, donde explicamos el trabajo. Luego hay un PDF, donde están las preguntas y el esquema que vamos a tener que completar. En tercer lugar, hay un link hacia una página de internet llamada Tabla Periódica Dinámica, de la cual hablamos en un momento. Y por último, como en los trabajos anteriores, la carpeta para entregar el trabajo una vez que esté completado. Esta tabla periódica dinámica que se encuentra en internet nos va a permitir dos acciones importantes. Una es identificar grupos dentro de la tabla y por otra parte conocer las características de cada elemento. Cuando abramos en un momento la página de internet, vamos a poder ver de qué manera se utiliza. Aquí la tenemos. La tabla, decíamos, que nos permite dos actividades. A diferencia de la que vimos recién en la figura, nos aparece dentro de esos espacios que veíamos sin llenar, un pequeño esquema de la propia tabla. Y veamos que si situamos el cursor en alguna de las figuras que tenemos, por ejemplo, alcalino térreos, nos pone en blanco toda la tabla, pero nos pinta, en este caso de color marroncito, parece que fuera, los elementos que forman este grupo, que se llama así, con el nombre extraño, alcalino térreos. El grupo de los alcalinos es su vecino, o si vamos al otro extremo, por ejemplo, nos situamos y vemos allí los gases nobles, o el grupo que se llama otros no metales. Esta es la primera capacidad que tiene esta página. Nos permite ubicar grupos importantes de una manera muy rápida y muy clara. La vamos a utilizar para completar algunas de las preguntas que pedimos en el trabajo práctico. La otra utilidad que nos brinda esta página es que si llevamos el cursor a uno de los casilleros, en este caso en el número 7, ¿sí?, vamos a encontrar información respecto de esa estructura o de ese elemento. Fíjense que aquí está el cloro, del que habíamos hablado antes. Si le damos un pequeño clic, lo vamos a tener fijo. Y allí nos va a mostrar esta tarjeta, que es la que habíamos presentado en el trabajo. Podríamos ir, por ejemplo, al sodio, y allí vemos que este elemento que recibe ese nombre tiene como símbolo Na, el número de partículas positivas en el núcleo, que son 11, y a la derecha las partículas negativas o electrones, que también son 11, distribuidas. 2 en el primer nivel, 8 en el segundo,
y 1 en el tercero. Con el uso de esta tabla dinámica vamos a poder contestar la mayoría de las preguntas que tenemos en el trabajo práctico. Volvemos a nuestra presentación. Y allí tenemos entonces reseñadas estas tareas, un ejemplo a modo de foto de cómo funciona la tabla, y de la misma manera cómo podemos encontrar, señalando con el cursor, la información respecto de los electrones de cada elemento. Entonces, nuestro trabajo práctico nos va a permitir conocer la disposición de la tabla de los elementos, ubicar grupos importantes y responder a dos preguntas que queremos hacer hacia el final. La primera es, ¿cuáles son los dos criterios que han utilizado los científicos para ordenar los datos de los elementos tal como están presentes en la tabla? Y finalmente, ¿por qué se califica a esta tabla como periódica? ¿Qué se quiere indicar con esa palabra? Bien, esto será lo que tendremos que responder como resultado del trabajo práctico. Bueno, y antes de terminar, una idea que hemos marcado ya en otras clases, y es que la dificultad principal que tenemos en química está dada por la cantidad de términos nuevos que no tienen un significado concreto en nuestra vida diaria, por lo cual al cerebro le demandan un esfuerzo especial para poner atención en esos términos que desconoce. Así que les pido, como siempre, paciencia para hacer el trabajo. Las preguntas están graduadas muy paso a paso para poder responderlas. Cuando las tengamos, el panorama va a cambiar para poder acercarnos a las ideas fundamentales que nos interesan. Esto se resume con esta idea, que la inteligencia, o lo que conocemos comúnmente así como comprensión, no se hace presente si la voluntad no ha preparado antes la casa para recibirla. Bueno, un pequeño errorcito de edición que sabrán perdonarme, pero sí, les dejo entonces las muchas gracias a ustedes y a nuestro auspiciante exclusivo, el jabón líquido Purpurina, al que recomendamos a toda nuestra familia y amigos. Muchas gracias, espero que completen pronto el trabajo y lo suban para completar nuestra tarea. Muchas gracias y nos vemos en clase. Que ande todo muy bien.